días, un saludo a todos. Mi nombre es Antonio Jimeno. Soy el presidente de un sindicato de profesores de secundaria de ámbito catalán y en este vídeo les voy a hablar de las causas de los problemas que tiene la enseñanza en nuestro país, toda España. Fíjense que no les hablo de los problemas que tiene la enseñanza, sino de las causas de esos problemas, que es un tema diferente y muy importante porque sin ir a las causas los problemas van a continuar y aunque parezca mentira van a aumentar. ¿eh? Este vídeo tiene un título que es la vía de Gramsci en la enseñanza y es el mismo título que un artículo que pueden ustedes encontrar en la web del sindicato AMES, que tienen ustedes detrás mío, la dirección. Allí pueden encontrar el artículo, que es mucho más amplio que lo que voy a explicar aquí, y que aborda con más datos el mismo tema. ¿Mm? Voy a empezar diciendo que hace un mes, casi dos, el mes de octubre, pues la presidenta, perdón, la consejera de enseñamiento, consejera de enseñanza de Cataluña, nos sorprendió a todos. Todo empezó en el mes de junio de este año, 2025, cuando nos dijo que los resultados de las pruebas de diagnóstico que se hacen al final de las etapas primaria y ESO, es decir, en sexto de primaria y en cuarto de ESO, pues no habían ido bien. Los resultados eran malos, ella estaba muy preocupada, se daba cuenta de que no es fácil en absoluto mejorar los resultados académicos y que se estudiaría el tema y se tomarían medidas para intentar conseguirlo. Pues bien, el mes de octubre nos sorprendió diciendo que estas pruebas de competencias básicas que se hacían a todos los alumnos de sexto de primaria y de cuarto de ESO en Cataluña, que son muchos miles, porque son los alumnos de 1.600 centros de secundaria y de, ahora se lo diré, pues de aproximadamente 2.300 centros de primaria, pues ya nunca más se volverían a hacer. Con esta característica de ser unas pruebas censales, es decir, para todos. A partir de ya de este mismo curso, ¿eh? de principios del 2026, marzo o abril, ya solamente lo harían unos pocos centros, unas decenas de centros, en primaria y unas decenas, 69 centros en concreto de eso. Esta és la lamentable forma en que el Departament d'Ensenyament ha acabado con unas pruebas que evidenciaban cada año el fracaso espectacular, enorme, del sistema educativo catalán. Bien, se dijo que se mantendrían, eso sí, con carácter censal, es decir,
que lo haría todo el mundo, las pruebas de diagnóstico, que son unas pruebas que se hacen en cuarto de primaria, es decir, 2 años antes de que acabe la primaria, y en segundo de eso, es decir, también 2 años antes de que acabara la ESO. Que estas pruebas sirven para que avisar a los centros, al profesorado, 2 años antes de que acabe la etapa, de los déficits que tiene cada alumno. ¿Para qué? Para orientarlos, para que consigan que estos alumnos superen estos déficits y aprueben la primaria y aprueben luego la ESO. Es decir, estas pruebas son una auténtica trampa para el profesorado, para los centros, porque les dice, ya os lo dijimos 2 años antes, que estos alumnos, este y este y este, pues tienen este y este problema. Ustedes han tenido 2 años para solucionarlo y, ¿qué me dicen? Que no han aprobado. Pues oiga, ustedes han fracasado como profesor y como centro. ¿Eh? Es un estímulo para conseguir que no haya fracaso escolar, es decir, para que falsamente mejoren los resultados. Bueno, hemos de decir que a pesar de todo, Cataluña lo ha intentado hacer bien hasta ahora. ¿Por qué? En las demás comunidades autónomas nunca se han hecho esas pruebas de final de etapa. Es decir, que llevan años ignorando las consejerías de educación qué niveles tienen los alumnos al acabar la primaria y al acabar la ESO. Parece ser que no les interesa. Eh, Perdón. El, el problema es muy grave porque en Cataluña les habría bastado, que es en la comunidad autónoma en que hasta ahora, hasta el año pasado, se hacen estas pruebas de final de etapa, les habría bastado decirles a las direcciones de los centros que tuvieran en cuenta los resultados de estos alumnos al decidir si estaban preparados para pasar a la etapa siguiente o era más conveniente que repitieran curso, que esto se lo dijeran a los alumnos, que tendrían en cuenta los resultados, sus resultados en estas pruebas, en el momento de decidir si pasan o no pasan a la etapa siguiente, para generar un estímulo espectacular en estos alumnos por estudiar más y aprender más. Pero no lo han hecho. Vamos ahora a hablar de cuándo se estropeó nuestro sistema educativo. Pues mire, eh, todo empezó en el año 1990, cuando se aprueba la LOCSE, la ley del PSOE que se llama LOCSE, se llamaba LOCSE. A partir de entonces se estropeó la enseñanza en España. Esta ley decía cosas tan absurdas como que los alumnos de primero de ESO, aunque suspendieran muchas asignaturas, aunque las suspendieran todas, debían pasar a segundo de ESO. Y que los alumnos de tercero de ESO también, aunque las suspendieran todas, debían por ley pasar a cuarto de ESO. Estamos hablando de alumnos de 12 a 15 años, adolescentes de 12 a 15 años.
Si a estas personas se les dice eso, se van a esforzar mucho en primero y en tercero de eso en aprobar, sabiendo que van a pasar igualmente al curso siguiente. Pues no. Es más, ningún ser humano lo haría, salvo que haya nacido con mucho interés en estudiar. Por ejemplo, un adulto. Si le dicen a un adulto que va a ganar lo mismo si va a trabajar como si se queda en su casa, porque lo dice la ley, pues muchos adultos, pues algunos días, no irían a trabajar. Bien, pues eso es el modelo de la LOCSE. Ustedes me pueden decir que ha habido dos épocas en las que ha gobernado el Partido Popular y por lo tanto ha hecho dos leyes, una que se llama la LOCE y otra que se llama la LOMCE, y que tampoco ha cambiado nada. Pues es que estas leyes no se han aplicado. La LOCE no se aplicó porque se produjo los atentados del 2011, del 11 de marzo, perdón, del 11 de marzo, que provocaron un cambio de gobierno, entró Zapatero y lo primero que hizo al entrar, no sé si el primer día o el segundo día, fue congelar la aplicación de la LOCE. Por lo tanto, no se aplicó. Y la otra ley, la LOMCE, la que llevaba una, un aspecto que era fundamental para arreglar la situación, que era la realización de una evaluación externa al acabar la ESO, que si no se superaba, el alumno no podía entrar ni en la FP ni en el bachillerato. Se produjo unas protestas tan enormes en las calles que se decidió congelarlas. Es la primera vez seguramente en el mundo en que un gobierno con mayoría absoluta congela su propia ley de educación ante las protestas de alumnos, de profesores, de asociaciones de padres, todas con miedo de que se descubra que los alumnos no estaban preparados, no habían aprendido lo que era necesario para entrar en el bachillerato o en la FP. Con lo cual, esa ley tampoco se llegó a aplicar. En resumen, que ese modelo de la ley LOCSE de 1990 es el mismo modelo que hemos tenido siempre desde ese año hasta la actualidad, hasta 2025. Como sabemos todos los profesores que la han aplicado cada día en sus respectivos centros. Una de las cosas más sorprendentes y más interesantes es cuando hablas con unos profesores en activo y les preguntas cuál es la causa de que estemos así. Y dicen unas cosas sorprendentes. Dicen que es culpa del neoliberalismo, de la derecha, de la ultraderecha, en fin, de empresas externas a la enseñanza, es decir, una serie de cosas que te dejan perplejo, porque el modelo que se está siguiendo en las aulas es el modelo del PSOE, con la ayuda de otros partidos de izquierda, partidos comunistas también, y de los partidos secesionistas que lo hacen por otros motivos, porque les deja las manos libres para introducir, obligar a los alumnos a hablar en la lengua, en la segunda lengua cooficial de sus comunidades autónomas. Es decir,
que vemos que el profesorado ya ha incorporado y ha asumido bastantes de las ideas que están causando estos problemas. Y ya no se dan cuenta de que el origen de los problemas es el modelo de la LOCSE, que cada vez va creciendo y se va degradando todavía más. Bien, eh, la conclusión es obvia. Para averiguar cuáles son las causas, hay que separarse, tanto en el espacio como en el tiempo, del día a día de las clases. ¿Mm? Si nos separamos en el espacio, vemos que la crisis en la educación no se da en todas partes, se da en Occidente, no en Oriente. Las pruebas internacionales muestran cómo China, Japón, Corea del Sur, Singapur arrasan en todas las pruebas internacionales. Por lo tanto, no es de todo el mundo la crisis educativa, es de Occidente. Y si nos separamos en el tiempo, vemos que antes de 1990, antes de la LOCSE, las cosas funcionaban muy bien. Los profesores estaban tan contentos que algunos no se jubilaban a los 65, sino que se jubilaban al final de todo, a los 70, porque se lo pasaban muy bien. Y no es porque tuvieran pocos alumnos en clase, porque tenían 40 alumnos en clase, sino porque estaba bien ordenado. Había unas cosas que se tenían que enseñar, que estaba clarísimo lo que se tenía que enseñar en cada curso, en cada asignatura, y había unas pruebas externas, unas pruebas en las que el profesorado tenía toda la libertad, toda la competencia, ninguna presión, hacía sus medias y decía este aprueba y este no aprueba, y esto se respetaba. ¿Mm? Por lo tanto, el problema no es un tema de que no se puede hacer mejor, porque antes en este país se podía hacer mejor. Había una cosa sí, que estaba mal, que era la formación profesional, porque había un error, la ley cometía un error, porque decía que todos los alumnos que no aprobaran la EGB tenían que ir a la FP, porque todavía no tenían la edad para incorporarse al mundo laboral. Y entonces el profesorado de FP se encontraba con unos alumnos que querían estudiar FP y otros que no querían estudiar, que lo que querían era trabajar, pero no se les autorizaba, y estaban en clase y les reventaban las clases. ¿Eh? Luego, cuando vino la LOCSE, los juntó a todos y el problema que tenían aquellos profesores de FP, entonces los tuvimos todos. Y es lo que está pasando actualmente. En lugar de arreglar lo que iba malamente, lo que iba mal, que era la LOCSE, pues se extendió el problema a también el bachillerato. Bien, eh, aquí tenemos un tema y es ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes, con nuestros alumnos en este sistema educativo actual? Pues miren, no solamente aprenden muy poco, sino es que además no adquieren hábitos de trabajo, capacidad de esfuerzo. Estamos generando unos jóvenes muy poco emprendedores, muy dependientes de las ayudas de sus padres, de las ayudas del Estado, incapaces porque tienen pocos conocimientos de iniciar algo por sí mismos y nos encontramos que además están adoctrinados en el wokismo. ¿Qué es el wokismo? El wokismo es una ideología que propugna el enfrentamiento entre diferentes colectivos de la sociedad, de unos con otros, en sobre cualquier aspecto. ¿Eh?
puede ser que consideren un tema racista. Puede ser que consideren un tema étnico, un tema lingüístico, un tema de género, que consideren que se está maltratando más a las mujeres que a los hombres. Un tema también de género, que digan, bueno, se está maltratando a las personas del colectivo LGTBI. Cualquier tema. ¿Eh? Es enfrentarlos. Primero, lo que se hace es conseguir que esas personas se den cuenta de que están siendo maltratadas, que son unas víctimas. ¿Mm? Después hay que coordinar las protestas públicas, es decir, organizar que salgan a protestar. Después hay que considerar la conveniencia de que haya unas organizaciones que coordinen las protestas. Así aparecen los agitadores sociales, podríamos llamar profesionales. Después viene la creación de una serie de palabras, de frases que se repitan constantemente. Es decir, la generación de una neolengua, que al final hay que conseguir que esa neolengua la utilicen todos, tanto los que estén a favor como los que están en contra. Es decir, ya hemos introducido un concepto pues cultural que hemos ganado la batalla cultural. Si todo el mundo utiliza el vocabulario que se ha inventado. Siempre, el wokismo siempre defendiendo a la clase pues deprimida, la clase inferior en el sentido en el que ha salido perdiendo. Pues, y entonces se consigue, el objetivo es que se aprueben decretos, leyes, normativas que defiendan, aunque sea injusto, las exigencias de los colectivos que se consideran víctimas. Aunque a lo mejor los perjudica a todos, pero se puede, aprovechando la coyuntura, que sean apoyadas en los parlamentos, en los congresos, pues normativas injustas con la mayoría. Bueno, entonces, ¿qué hemos de pensar? Que hay unas personas malvadas que están promoviendo estas ideas, estos objetivos. Pues no. En principio, las personas, cada uno tiene sus ideas, y cada uno pues, cree que las ha de defender. El tema está en que la izquierda ideológica ha considerado que hay que ayudar, hay que ayudar a los pobres y en el caso de la enseñanza a los que suspenden y en el caso pues lingüístico a las lenguas que tienen menos hablantes, es decir, a los desfavorecidos, ¿no? Y entonces consideran que si en una clase, hablando del tema educativo, solamente pasaran al curso siguiente los que han aprobado todas las asignaturas del curso que están haciendo en ese momento, es decir, que están demostrando que están preparados para aprovechar el curso siguiente, entonces habrían dos clases de alumnos, los que pasan y los que no pasan. Con lo cual, las escuelas se convertirían en centros generadores de alumnos, los que pasan y los que no pasan. Y eso sería el embrión de las futuras clases sociales, que es lo que se quiere evitar. Por tanto, hay que favorecer que pasen todos, sea como sea, para evitar la generación de clases. O sea, la intención, podríamos decir, entre comillas, que es buena, pero no se dan cuenta de que los resultados son fatales. Al final no estudia muy poca gente, solamente los que nacen con vocación de estudiante, que son unos cuantos, pero no son todos, son una gran minoría. Entonces,
Esta gente no va a entender que les digas que los resultados son malos, que con su sistema vamos a peor, porque se consideran poseedores de la verdad, como unos iluminados en los que dicen, no, no, como la intención es buena, estas personas, estos profesores que me protestan, pues estos son los culpables. Es que no quieren colaborar con el sistema que nosotros hemos pensado, que es bueno, por principio no se discute. Y claro, así no vamos a solucionar nada porque es que esta gente está convencida de que lo está haciendo bien, que si los resultados no son buenos es por otras causas, pero no por la intención, porque la intención es buena. Bien, eh, mm, se podría decir que el wokismo es el marxismo del siglo XXI, entendido como lo entendían Karl Marx y Engels. Pues no, porque Karl Marx y Engels lo que entendían es que había que realizar una lucha fuerte entre el proletariado contra la burguesía, una auténtica revolución, apoderarse así de los medios de producción y a través de la revolución imponer pues el comunismo. Esto no es lo que está pasando. Lo que está pasando es lo que decía Gramsci, que también quería llegar al comunismo porque consideraba que era la mejor de las situaciones para una sociedad mediante otro camino, que era la hegemonía cultural de la clase subalterna, que equivaldría de la clase dominada. La hegemonía cultural. Él decía que había unas ideas, una cultura, que favorecía a la clase dominante. Y mientras se mantuviera esa cultura, esos valores, las cosas no cambiarían. Y había otros valores que favorecían a la clase subalterna o dominada, que en este caso pues, serían los pobres, los alumnos que suspenden, la gente que tiene pues otro color de piel, etcétera, otra inclinación sexual, etcétera. Pues esos valores son los que habría que conseguir que dominaran, se impusieran a los valores que favorecían a la clase dominante. Era la lucha cultural. Y entonces, ¿qué había que hacer? Pues que estas ideas de defender al inferior, pues tenían que llegar a los centros de la cultura. Es decir, a las universidades, a los centros de pensamiento, a los medios de comunicación, diarios, televisiones, al mundo del cine, al mundo del espectáculo, al mundo del teatro, al mundo de la televisión, a los diarios. Estas ideas de defender al pobre se tenían que imponer. Y la sociedad, pues, progresaría hacia el comunismo, pues, cuando hubiera una hegemonía cultural de las clases dominadas. Bien, esto sí, el gramscismo es el wokismo del siglo XXI, 2021, lo que estamos viviendo. ¿Y a dónde nos lleva? Bueno, pues nos lleva a una sociedad en la que los individuos, como ya he dicho antes, son individuos con pocos conocimientos, sin hábitos de trabajo, sin capacidad de esfuerzo, bastante dependientes de las ayudas de sus padres,
bastante dependientes de las ayudas de los estados, de los gobiernos que rigen los estados, incapaces, se consideran incapaces de salir adelante ellos solitos, admiten que es muy difícil encontrar una casa, si no es porque se la dan por herencia a los padres, eh, generan una sociedad sin aspiraciones, una sociedad dependiente del Estado. Y basta con mirar dónde están los países, cómo están la vida en los países comunistas. Podemos mirar, pues, por ejemplo, pues Venezuela, podemos mirar Corea del Norte, podemos mirar, pues, eh, estos países, Nicaragua, en fin, en los que la gente, pues, lo está pasando, Cuba, está pasando muy mal, muy mal. Intentan salir de él y en cuanto pueden lo hacen, ¿no? Por tanto, creo que hay que empezar a luchar contra esta infiltración ideológica, cultural de las ideas de Gramsci, que están asolando todos los sectores de nuestra sociedad, para intentar mejorar la enseñanza. Si no nos damos cuenta de esto, la enseñanza no va a mejorar. Bueno, pues esto es lo que les quería decir. Muchas gracias por escucharme. Voy a acabar con una frase famosa de Antonio Gramsci que dice: no toméis los cuarteles, tomad las escuelas y las universidades, no ataquéis los blindados, atacad las ideas. Firmado Antonio Gramsci. Muchas gracias por su atención.